Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Y es momento de nuestra entrevista central y ya está con nosotros. Estamos en compañía del jurista Amadeo Peralta. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bienvenido a Infórmate. Gracias, un placer para mí. Siempre a las órdenes de ustedes. Bueno, doctor, hay muchos temas pendientes y si bien es cierto que toda la atención del país en estos últimos días ha estado con el lamentable suceso del caballo mayor y su partida repentina, pero tenemos otros temas pendientes en la agenda nacional. Y uno que siempre está ahí desde hace ya un tiempecito es el Código Penal. Yo recuerdo que recientemente hicimos una revisión para otro espacio de las bondades del código y por qué era tan necesaria. O sea, que de entrada podemos decirle a la audiencia que no vamos a hablar ni de tres causales ni de otra cosa. El código en sí. ¿Cuáles son aquellas otras cosas que tiene y por qué es necesario un código penal pronto? Bienvenido a Infórmate. Gracias. Aprovechando inclusive la ocasión para externarle nuestras condolencias a la familia de Johnny Ventura y también al país. Así es. El país se paralizó, se puede decir inmediatamente se escuchó esa noticia. Así es. Te completo simplemente con decirte que noté inclusive que varias programaciones fueron inmediatamente modificadas. Así es. Suspendidas, variadas, por un acontecimiento tan lamentable. A muchos nos pasó lo mismo. Nunca nos imaginábamos a Johnny Ventura muerto. No pensábamos perderlo. A pesar de la edad, nunca nos imaginábamos eso. Una muerte repentina y dolorosa. Claro. En relación con el nuevo Código Penal, yo he sido también, al igual que muchas personas, un abanderado de que ese código sea aprobado. Y ojalá que hubiese sido aprobado hace años, en el 2014, no en el 2021. ¿Por qué lo digo? Como yo ejerzo el derecho penal de manera activa, hay una gran configuración de crímenes, delitos, que han tenido una sanción muy benévola y que favorece a la delincuencia, pero es precisamente porque el código que tenemos al día de hoy tiene 138 años en vigencia en la República Dominicana. Pero es peor aún, ese código tiene 238 años que fue elaborado en Francia. El código de nosotros es una traducción de los códigos napoleónicos. Transpórtese a Napoleón Bonaparte. Increíble. Para que usted vea cómo está presente en República Dominicana a través de esos códigos. Doctor, escúcheme que le pare ahí. ¿Hay en la región o en otro país un equivalente? O sea, un código penal vigente desde hace tanto tiempo. ¿O nosotros somos un caso de los únicos? Nosotros somos un caso único, te puedo decir, porque si tú comparas inclusive cómo en otros países se han llevado procesos, uno se queda sorprendido aquí de ver cómo en casos como Odebrecht han caído presos senadores, expresidentes, funcionarios del más alto nivel, pero eso es por la legislación que tienen. Inclusive no recuerdo si fue Brasil o fue Perú, que inmediatamente un gobierno salió, sentaron a todos los ministros en el banquillo de los acusados. Pero también yo dije de manera reiterada que nosotros tenemos que despertar como dominicanos. ¿Y por qué siempre lo he reiterado? A nosotros nos entretuvieron con un bobo en la boca para que no fuera aprobado el nuevo Código Penal, y era porque ese código no le convenía a la administración que acaba de salir. ¿Por qué no le convenía? Este código nuevo, el día que lo aprueben, República Dominicana va a conocer lo que es la aplicación de aumento de sanciones, la configuración de delitos nuevos. Va a traer una figura jurídica que se implementa en los Estados Unidos que se llama el cúmulo de la pena. Sí. Va a traer figuras, como dije anteriormente, que van a proteger, pero de sobremanera, la violencia de género, la violencia intrafamiliar.
van a sancionar inclusive a los hijos que abandonan a los padres. Y ese capítulo siempre se va a referir a cuando los padres necesitan de la asistencia económica y de salud de sus hijos. Y hay hijos que lo abandonan. Eso va a traer sanciones con prisión. Pero una preguntita en ese punto, bueno, en 2 puntos. ¿Cuáles son, aparte de, cuáles son la tipificación que tiene para el delito de la corrupción administrativa, que es una preocupación? Y número 2, con eso de que pueda castigarse a los hijos que abandonen a sus padres, ¿cuál va a ser el elemento para comprobar que ese padre fue responsable con ese hijo? Sí, como precisamente te comencé a mencionar algunas de las cosas, el código inicialmente traía 514 artículos, no sé al día de hoy, con tantas modificaciones en la Cámara de Diputados, a cuánto lo habrán llevado, cuánto le habrán quitado. Pero el tema de la prueba, por ejemplo, de ese caso que mencioné, una manera, por ejemplo, de probar el que un hijo es el hijo, vamos a decir, de ese padre, eso lo va a determinar el acta de nacimiento, si su padre lo ha declarado. También hay testigos. Hay muchas situaciones en el ámbito penal para probar el abandono. Y, por ejemplo, hay gente que han dejado a sus padres expuestos a la miseria, inclusive teniendo hasta un trabajito o teniendo cómo ayudarlos. En el mejor de los casos, hay hijos que han llevado padres a asilos y ahí mismo lo han dejado y lo han abandonado. Yo te puedo inclusive mencionar que posiblemente yo conozco cerca de 12 a 14 asilos en San Pedro de Macorís, en la capital, en Villa Altagracia, en Santiago, donde los hijos no han vuelto ni siquiera por ahí. Eso es por ponerte un ejemplo. Pero el Código Penal trae figuras como, por ejemplo, te había mencionado el cúmulo de la pena. ¿A qué se refiere? Cuando a un imputado de la comisión de un atraco, voy a mencionar un delito común, pero es aplicable a todos los delitos. 2 personas en un motor se presentan a una banca de lotería y atracan a la banquera. Anteriormente solamente eran procesados por robo, que es lo que prevé el Código Viejo. Cuando ese código entre en vigencia, escuchen cuántas sanciones tienen esos atracadores. Van a tener una pena por andar más de una persona. Eso se va a llamar la asociación de malhechores, pero mejor configurada. Van a tener una pena por el robo o el atraco. Van a tener una pena si andaban en un motor robado. Van a tener una pena si utilizaban un arma de fuego, no importa si era legal o ilegal. Van a tener un agravante si la persona atracada era una persona vulnerable, un niño, una muchacha embarazada, un anciano. o un anciano. Va a tener una pena adicional por cualquier daño adicional que cause, léase una herida o posiblemente la muerte. La idea es que el código nuevo va a traer una pena, la pena máxima va a cambiar en República Dominicana al doble. Será de 60 años de prisión por el cúmulo de penas. Hasta 60 años. Hasta 60 años. Al final de cuentas, siempre va a ser un avance porque hay muchas personas, hay muchos delitos que se encontraban impunes. El país tiene un ejemplo claro y evidente y lo vivió en carne propia. Ese caso de San Francisco de Macorís. Oh, sí. Precisamente si el Código Penal viejo proporcionó las coartadas para que Marlin Martínez, por ejemplo, se saliera con las suyas. Porque había dudas inclusive en qué le iban a aplicar. Al día de hoy, por el tema de ocultamiento de cadáveres, la pena mínima será de 20 años de prisión. Fíjense que Marlin Martínez fue beneficiada con una pena de 2 años.
y Doctor, está libre. a propósito de lo que usted dice, nosotros sabemos por lo que escuchamos que usted nos dice ahora, las bondades que tiene ese código. Ahora bien, el código siempre se enchiva, por decirlo de algún modo, en los mismos temas. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted ahora de que esta vez pueda ser diferente? Habrá, ya en la Cámara de Diputados se eliminaron las causales, pero ¿hay probabilidades de que tengamos código? Nosotros entendemos de que sí habrá código. Como dicen por ahí, habemos papas. Habrá código porque el país ya lo necesita. El país no puede aguantar ya más tiempo sin tener, aunque sea la expectativa de que ese código fuera aprobado. Como quiera les recuerdo, en el momento en que ese código sea promulgado por el Poder Ejecutivo, ese código entrará en vigencia un año posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Actualmente estamos manejando casos de corrupción, casos muy sonoros. Cuando yo le dije que el país se dejó entretener con el tema de las 3 causales para que no aprobaran el código, los exfuncionarios se beneficiaron de que el Código Penal actual se puede decir que no le es aplicable, porque las sanciones que tiene ese código viejo son de hace 238 años atrás. Pago de multa, salario... ¿Cuáles serían las diferencias de esas sanciones que tiene el Código Penal viejo al que queremos que se aplique actualmente? ¿Algunas? Te voy a mencionar sanciones que inclusive hay en delitos comunes. El Código Viejo sanciona con 2 años de prisión cualquier tipo de estafa, la pena máxima, 2 años de prisión, la mínima es 6 meses por cualquier estafa. ¿Qué hacen muchos delincuentes? Te estafan con 10, 15, 20, 50 millones de pesos y ellos inclusive te dicen, yo a cualquiera le hago 2 años, claro, por 20 millones de pesos. Millones, sí. Entonces el Código Viejo estaba incentivando la delincuencia. Sí, el claro. Código Nuevo, por la mayoría de estafas, te va a traer una pena de hasta 20 años de prisión. Por ejemplo, ese código trae... Hay que pensarlo ahí ya. Cuando lo aprueben, yo le voy a recomendar a mucha gente que lo piense, al igual que se lo he dicho con la ley de lavado de activos. Pero, por ejemplo, ese código, en materia de estafa, trae ahora la configuración de delitos, los delitos piramidales. Usted conoció a Momentum, a Telefree, a Cafegol, a Órgano Gol, La familia Rosario. La familia Rosario. Una cantidad de estafas piramidales que se han quedado sin sanción. Yo le pregunto a todo el que nos está viendo en este programa, ¿cuántos presos usted conoce del tema de Telefree? A nadie. ¿Y por qué? Porque precisamente era muy difícil de probar con ese código viejo y la pena mayor era de 2 años, pero si usted demostraba con mucha fehaciencia la ocurrencia del delito. Ahora las estafas piramidales, las estafas financieras, las estafas bancarias tendrán una sanción que anda oscilando casi en los 30 años de prisión. Yo les recuerdo inclusive a ustedes, cuando una gente no ha sufrido en carne propia la ocurrencia de un delito económico, posiblemente ni la sienta. ¿Y por qué se lo digo? Imagínense una gente que ha ahorrado 20 millones de pesos a lo largo de su vida. Fajado trabajando y la obtuvo mediante la liquidación que le dieron Sus prestaciones laborales en la Cervecería Nacional Dominicana. Lo depositó en una financiera contando con que ese era, ya con eso iba a vivir su vida, su futuro, se iba a mantener tranquilo, viviendo bien. Lo deposita en una financiera, le pagan altos intereses, les robaron su dinero. ¿Quién es el culpable y quiénes son los presos? Exacto. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Ese código nuevo traerá sanciones posiblemente muy elevadas, rondando hasta los 40 años de prisión. Bueno. Pero para que le sirva de escarmiento al que se roba el sudor ajeno, la vida de una gente, sepa que eso traerá consecuencias. Al día de hoy, por ejemplo,
solamente en un solo expediente de fraude financiero, una persona fue condenada a 20 años de prisión. Después, en la mayoría de los casos, ¿Quedan en libertad? se han salido con la suya. Ustedes tienen, por ejemplo, el caso Van Intel. Cuando el caso Van Intel fue juzgado, la pena máxima en ese caso fue de 10 años. Oye, ese. Que no se corresponde con el daño causado a la economía y el monto del fraude. Exacto. También te puedo decir que en materia de violación de propiedad privada, la pena del nuevo código será de 10 años de prisión. En el actual código, la pena también anda oscilando los 6 meses. Yo creo que ese país se arregla si ese código penal es aprobado. Cero delincuencia, cero atraco. La gente lo va a pensar 1000 veces. Inclusive yo aprovecho también para hacerle un llamado a los funcionarios actuales de este gobierno. Ay. Cuando aprueben el Código Penal, que entraría en vigencia dentro de un año, y lo combinan con la ley de lavado de activos, los casos de corrupción, cuando una gente lo agarren con un expediente como el que se están procesando, se puede decir que el Ministerio Público va a botar la llave, la persona va a coger mucha lucha, porque si hablamos de que la ley de lavado de activos contiene pena de hasta 20 años de prisión, ese código nuevo trae el cúmulo de la pena. Entonces, le van a imponer una pena por lavado de activos proveniente de infracciones graves, por corrupción, concusión, pero le van a imponer una pena de 10 años por corrupción, otra pena por asociación de malhechores, otra por coalición de funcionarios. Entonces, cuando usted viene a ver... Hay que pensar. Yo estoy preocupada. Doctor, a propósito de eso, ¿cómo evalúa usted los pasos que está dando la Procuraduría con los expedientes de exfuncionarios, pero sobre todo en el contexto de que hay colegas suyos que han hecho ahora como una especie de mesa procurando el debido proceso, ya que entienden que que se le ha violado derechos fundamentales a muchos de los imputados? ¿Se le ha violado, considera usted? En realidad, esos colegas, la mayoría amigos míos, tú sabes que ha sido evidente que anteriormente y en otros procesos no dijeron ni media palabra sobre ese sentido. Ahorita cuando yo mencioné el caso de Odebrecht, ¿qué sucedió con los imputados de Odebrecht? Que es un tema, es un espejo referencial. A los imputados de Odebrecht se le allanó inclusive con un reality show. Sí, claro. Sí. Eso fue filmado Con drones. Con drones y de todo. El traslado de ellos a Najayo, eso era Grabado Una desde cámara el inicio. móvil de exacto. Entonces, cada momento. a esos imputados se le pidió prisión preventiva de 1 año. A esos imputados se le puso a coger mucha lucha. Eso es por mencionarte un caso así, el caso de Odebrecht. En ese caso también ahí hay gente que no deben estar en ese proceso. Siempre voy a mencionar un señor apellido de Óleo, que trabajó hacía como 20 años en la CDE, en una hidroeléctrica, metido en ese expediente. Al final después lo sacaron, pero lo allanaron. No, y la imagen se le queda a la gente manchada ya Claro. por eso. Exacto, otro apellido Castellanos, que había trabajado hacía muchísimo tiempo, y al final no había hecho nada. Entonces, yo soy uno de los primeros abanderados con el debido proceso, con que se cumpla la ley, pero vamos a hacerlo para todos. Entonces, no es nada más en un momento de moda de que a este no y a los otros olvídate de eso, que a los otros eso no importa que le hayan violentado sus derechos. Pero el debido proceso se está cumpliendo, doctor. Se está cumpliendo correctamente, porque yo mismo le haría una pregunta a ustedes. Cuando una persona imputada de un caso de corrupción ha sido allanado, ha sido mediante una orden motivada de un juez competente. Cuando ha sido arrestado, ha sido mediante una orden emanada también por un juez. Cuando han sido arrestados en horas de la noche o de la madrugada, ha sido porque el mismo juez que da la orden dice: esta orden puede ser ejecutada a cualquier hora del día o de la noche. Se le ha garantizado inclusive su intimidad, su integridad, que eso no sucedió con los casos anteriores que yo te mencioné.
Nadie tiene un video, por ejemplo, de los apresamientos que se hicieron en este último caso. Ciertamente. Ni en alguno de los casos anteriores. Fíjate que se armó una discusión con que se filtró un video de un celular cuando fueron a allanar la casa del ex ministro de Salud Pública, y al final se determinó que fueron sus familiares por la posición del video. Pero eso no sucedió en casos anteriores. Entonces, ante la pregunta de ustedes, si se ha cumplido el debido proceso de ley, sigo entendiendo que no se le ha violentado ningún proceso, porque ningún juez hasta el día de hoy le ha dado validez a esas afirmaciones. Amadeo, en 20 años que el país ha tenido código penal, se han presentado 4 modificaciones, la cual en 20 años, digamos, que ha sido sumamente rebatido y demorado para poder nosotros tener un código que reúna las condiciones. ¿Cree usted que estamos preparados ya para recibir un nuevo código penal? Lo primero es que el país necesita de manera urgente una legislación actualizada, nueva, para combatir la lucha, para reforzar la lucha contra la criminalidad. El tema de la preparación ya para el código, te puedo decir que él entraría en vigencia dentro de un año, y ese año sería útil para que el país lo vaya conociendo y se vaya adecuando y la gente sepa lo que le ha de venir. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal en el año 2002, yo sí te puedo decir que el país no estaba preparado. ¿Y por qué lo digo? Y lo he repetido 100 veces. Ese código estableció el sistema de los grilletes electrónicos. Los grilletes... Y vinieron recientes los grilletes, ¿no? Se puede decir 16 años más tarde fue que se implementó el primer sistema de grilletes. Imagínese. Y ni siquiera por el propio Estado Dominicano, que es el que debe tener el control de ese tipo de situaciones. Fue una compañía privada quien ofreció los servicios. Con eso le digo que el sistema no estaba preparado. El Código también procesal penal, cuando entró en vigencia, trajo, entre comillas, una serie de avances en materia de protección de derechos fundamentales. Muy garantista para la sociedad de ese momento. Ahí te iba, que se ha convertido en un exceso porque ha sido demasiado inclinado a favorecer la delincuencia. ¿Y por qué lo he dicho y lo he repetido también? Es imposible que una persona acusada de hechos graves, de crímenes graves, te voy a mencionar el caso del Chamanchacra, el caso de cualquier crimen atroz, lo que sea, ese imputado tiene derecho a que cada 90 días le revisen su prisión preventiva. Cada 90 días esa persona pone a los jueces, al sistema, a los abogados, claro, mueve el aparato judicial, el traslado de la cárcel, para venir a revisarle su caso. No importa lo que haya hecho. Eso, en una próxima modificación, debe ser revisado. Yo estoy de acuerdo con las garantías fundamentales de derechos, pero ahí se han cometido excesos. Un imputado también, no importa el delito que cometa, puede solicitarle al tribunal cuantas revisiones él quiera, a la hora que él quiera, para que le conozcan su caso. Y no si se la rechaza, no hay un límite de decirle hasta ya se revisó eso anteriormente y será el mismo sistema que ya te dijo y si te la rechazan, que lo hicimos bien. Exacto. Y si te la rechazan, tú vuelves y apelas. Y en la apelación te la rechazan. Y vuelve. Y tú vuelves y la pides. O sea, una cadena indefinida de revisión. Exacto. Pero todo eso lo permite ese nuevo Código Procesal Penal, entre otras situaciones graves. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros sobre este Código Penal que ya tiene varias décadas en discusión. Incluso en un momento llegó hasta el Poder Ejecutivo, donde fue observado. Ojalá que avancemos en la dirección de tener pronto un Código Penal. Muchísimas gracias y ojalá podamos tener la oportunidad de conversar otra vez con usted. Gracias por habernos acompañado. Ustedes no se muevan, que continuamos con más de Infórmate tras la pausa.